Em, bueno, ante todo, bienvenidos, bienvenidas. Es una alegría para mí tener a todas estas personas de invitados, a aquellos que abrazo en cotidiano, algunos que no, pero cuando nos vemos nos abrazamos fuerte y si no a la distancia. Son personas para mí muy referenciales, por eso las convoqué. Y les agradezco de corazón. Sé que cada una está en una situación rara, difícil, compleja, de cambio de horarios, de vidas que nos van abatallando de un lado para el otro, pero se tomaron el compromiso de estar y de poner su palabra y su corazón en sus, a través de narrar las experiencias de ellos, de ustedes, con relación a las infancias y a las juventudes. Ese trabajo que nos apasiona desde siempre, creo, porque aquellos que estamos en estas instancias, creo que nos tocaron, nos hicieron un clic así un día y ahí arrancamos y ahí seguimos, como decía Julio, cuando nos encontramos al principio. Hay que darle espacio a los jóvenes, decía él, porque yo ya me jubilé y yo también me jubilé, pero sin embargo acá seguimos. Así que bueno, bienvenidos a los ponentes y bienvenidos a todos aquellos que vienen a compartir esta charla con nosotros. Bueno, esta es una idea que surge de la Comisión de Cultura y Juego, el Consejo Local de Niñez y Juventud del Partido de General Porredón, que es Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres, que está contenido a su vez dentro de una red de consejos locales de toda la provincia de Buenos Aires, donde se tratan diferentes temáticas y hay diferentes comisiones. Así que en esta comisión se nos ocurrió plasmar conversatorios. Allá en las vacaciones estaban sentados abajo de un árbol del espacio UCE, recuerdo, una propuesta que por ahí la tiró Luciana, que está acá presente, y dijimos, ¿por qué no? Tenemos gente amiga y de corazón que puede estar. Así que hoy es nuestro primer encuentro en conversatorios. Le llamamos Voces porque la idea es pensar y repensarnos como actores sociales, desde nuestras disciplinas artísticas o desde nuestras gestiones en la cultura, pensadas para las niñeces y las juventudes, pensarnos cómo los escuchamos para poder nosotros luego plasmar nuestras obras o nuestras acciones al respecto. Algo que no dije previamente es que a los invitados les vamos a pedir que cualquier pregunta que quieran hacer la tipeen, la escriban en el chat. Al terminar, los ponentes van a ir pasando uno a uno y cuando terminen los 4 vamos a referenciarles lo que escribieron en los formularios, aquellos que escribieron algo y los que escriben lo que va emergiendo de las charlas con ellos, ¿no? De sus expresiones. Así que, bueno, tengo acá de Coequiper a María Alejandra Vázquez, que también se sumó, está haciendo un trabajo hermosísimo de relevamiento de plazas, de los juegos, de las necesidades que tienen los niños y las niñas y las familias y los jóvenes en esos espacios, y también viene del palo del arte, ella es de la danza. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. A muchos los conozco de escuchar sus obras, pero no en persona, así que es una buena oportunidad para acercarme también. Contenta de estar acá, y bueno, sí, del ámbito de la danza, expresión corporal, y también docente de inicial. Así que uso muchos recursos que me brindan. María Alejandra va a presentar a nuestra primera invitada. Bueno, tenemos el honor de contar con la presencia de Melele Pinto. Ella es artista visual marplatense, música, escritora, docente de niñas y adultos, muestra de artes individuales y en el Museo Mar, seleccionada en la Bienal de Mendoza, en la Escuela de Arte y Movimiento, Jazz de Buenos Aires. Tuvo una mención especial en concurso de pintura del Banco Galicia,
es licenciada en terapia ocupacional y realiza intervenciones del arte en la salud en organismos privados y estatales. Hace prevención también en escuelas primarias y secundarias. Hola Melele, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Me alegra mucho estar acá compartiendo con ustedes y le agradezco a Silvia, que fue quien me convocó en nombre del Consejo. Bueno, nada, eso. Soy Mele, no Melele, soy Mele. Ay, nadie me disculpame. dice María Elena, soy Mele. Pero me han dicho hasta Belén, así que no hay problema. No hay problema. Yo preferiría que me pregunten, y yo, no sé, voy contando. Yo en este momento doy clases de arte. Un poco mi historia con el arte es desde la primera infancia, creo que desde antes del lenguaje. Yo me expreso dibujando y durante mucho tiempo hice esta actividad como forma de vida, como compañía y totalmente autodidacta. Nunca quise ir a un taller de dibujo y de pintura, no elegí eso como nena, porque sentía que lo que a mí me gustaba decir, en el lugar donde yo vivía, no encontraba un espacio donde yo pudiera expresar lo que quería. Pero yo vivía en un pueblo muy pequeño y lo que sucedía es que había actividades municipales gratuitas. Entonces, a los 5 años fui a cerámica y mi maestra de arte, que ella fue mi maestra de arte, no de dibujo y pintura, era una ceramista que se dio cuenta que yo pintaba bien. Entonces, yo hacía mis piezas de cerámica y todos los nenes que abandonaban sus piezas, yo las reparaba y las pintaba. Entonces, a fin de año, esos nenes se llevaban su pieza, aunque habían ido 2 o 3 clases. Y nada, y las señoras grandes empezaron a darme las piezas para pintar, y yo era muy chica. Y bueno, y esa maestra vio eso y me dejó ser ahí. Y con el tiempo seguí haciendo, dibujando y pintando. Dibujé y pinté en la universidad mientras estudiaba la carrera de terapia ocupacional, ilustré un libro, ilustré una revista para papás con chicos fallecidos, hacía la parte de humor de esa revista. Es como un desafío gigante que me pidieron porque me habían visto dibujar. Luego, nada, seguí haciéndolo, pero a partir de 2013 mucha gente me decía, ¿por qué no mostrás lo que haces? ¿Por qué no mostrás lo que haces? Y me animé y hice la primera muestra de arte y empecé este camino de empezar a mostrar lo que hacía. Junto con eso empezó como una demanda de ¿por qué no das clases de arte? Yo no soy docente, no estoy acreditada, pero bueno, medio contra mi voluntad, empecé a hacerlo. Y la verdad es que se generó un espacio, taller, que tengo acá en mi domicilio, donde a mí me llega gente de todas las edades. Lo que más me conmueve son los chicos, porque yo también decía que yo no iba a trabajar con chicos cuando ejercía totalmente mi profesión, porque ahora estoy repartida realmente entre ser dibujante y la terapia ocupacional, que ya la desempeñé muchos años. Y yo no quería trabajar con niños porque en el tipo de profesión académica, el trabajo con niños es muy duro para mí. Creía que no iba a poder afrontar eso sin llevarme esa
esa preocupación a mi casa. Entonces decidí trabajar con adultos y empecé a darle clases de arte a adultos. Y mucha gente me decía, ¿y por qué no con chicos? ¿Por qué no? No, porque los chicos, nada, tienen más demanda. Yo tengo 50 años, tengo hijos, ya estuve en el momento de crianza que tiene mucha demanda. Y la vida no es lineal. Y me empezaron a insistir con los nenes pequeños, con los chicos chiquitos. Bueno, empecé con chicos de primaria y empezó a haber demanda con chicos de 5. Y la verdad es que, siempre lo digo, Silvia lo sabe, a mí me llegan dibujantes, ya tienen el perfil, esos chiquitos, esas chiquitas, tan autodeterminados de lo que les gusta, tan seguros de lo que quieren mostrar, que a mí es como que la vida me devuelve esa que fui, me la devuelve ahora. Y me genera el compromiso de, como digo yo siempre, de sacar de esos nenes lo mejor que tienen. Y de evitar eso, con todo respeto, si hay alguien docente de la educación formal, de quitar o de evitar el condicionamiento de la educación formal, porque para eso ya tienen un camino. Entonces, lo que yo intento es que ellos puedan expresarse y ser quienes son de la manera que ellos eligen. En general, cuando son tan chiquitos, están en etapa exploratoria. Pero todas las mamás y los papás que vienen me dicen lo mismo. Está todo el día dibujando. Yo no sé qué voy a hacer con todo lo que hace. Y yo les digo siempre lo mismo, dale bola, porque ese mundo es fundamental y ese es un modo de pertenencia. Y la verdad es que soy una privilegiada porque no mandé ninguna foto de los dibujos, pero el otro día le mostraba a Silvia un dibujo de una nena de 9 años. Y la verdad es que yo no sé qué mucho tengo para enseñarle, nada, o sea, tengo para enseñarle técnica, pero la autodeterminación que tienen cuando dibujan es propia. Y mi compromiso con el arte o con el dibujo es eso, que ellos sigan teniendo esa seguridad personal como modo de expresión, porque seguramente eso garantiza una vida mejor a cualquier persona, más allá de la disciplina, de la actividad que hagan. Eso es refugio, eso es acompañar. Supongo que si se siguen dedicando a esto, estos chicos que tengo yo y estos adultos, y van a llegar muy lejos, porque tienen todo con que. Yo no sé si es suerte, no sé qué es, pero a mí me llega gente muy talentosa, que la verdad que admiro profundamente y se los digo a todos a medida que van haciendo proceso, porque lo que me interesa en el taller es que hagan proceso, no que vengan a hacer un dibujo porque yo propongo que hagan o un bodegón o no, yo quiero que puedan aprender a mirar, que eso es una de las cosas que si yo ayudo a alguien a encontrar belleza en el mundo a través de belleza, no belleza estética capitalista convencional, sino de encontrar en lo mínimo la belleza que es del alma propia, no es del objeto, yo ya estoy
no, y de los adolescentes ni les digo. No sé, ¿qué otra cosa? Por ahí pregúntenme. A mí me gustaría, si podés contar alguna anécdota, justamente esos comentarios, nada, a veces me contás a mí, que se hacen entre ellos, cómo dialogan entre ellos, que vos, como digo, como adulto estás expectante de lo que le pasa a ese niño o joven en el momento de desarrollar esa instancia creativa libre, contenida, pero libre a la vez, ¿no? Y en proceso de aprendizaje, porque va todo de la mano. Así que me encantaría que cuentes alguna anécdota, si te acordás. Sí, de los chiquitos, de las chiquitas, se disputa en mi taller, se disputa en el taller. Eso me empiezan a preguntar, ¿y vos cuando seas más grande? Y se miran como diciendo, más grande, esta es una vieja. Y las caras, cuando seas más grande, ¿qué vas a hacer con este lugar? No sé, le digo, pero si ustedes quieren venir y yo puedo venir, ustedes pueden venir a dar clases acá, pueden venir a seguir pintando. Nosotras quisiéramos que no lo vendas, quisiéramos quedarnos nosotras por el taller. Y vos, las de 5, vos no vas a poder venir porque vas a ser, y no me decían muy bien. Y les juro que lloraba. Vas a tener demasiadas arrugas. Y nosotros, y bueno, y vas a ser muy viejita, como ya no vas a poder estar acá. Bueno, le digo, está bien. ¿Y por qué se querrían quedar con el taller? Y porque mirá lo que es este lugar. Les cuento que el taller es lindo por la formita que tiene, parece una casita, pero es pequeño. O sea, no es un taller gigante. Y porque acá nosotras venimos a dibujar, a hacer lo que queremos. Eso las de 5. Las más grandes, de 11, hablan mucho de lo que sucede en la escuela y hablan que, por ejemplo, hay una que el otro día hizo una historieta y quiso contármela y que yo la filme, hablando de los afectos, hizo una historieta de un corazón, de alguien que entregaba un corazón y que esa persona se lo devolvía roto. Entonces ella hizo toda una reflexión sobre esa historieta y me dijo a mí, yo quiero que me grabes porque a alguien le puede servir, porque yo estuve muy triste hace un tiempo, porque me gustaba un chico, le hice una cartita con un dibujo y cuando el chico la vio, yo vi cómo la tiraba. Y a mí eso, a esa edad, tendría 10 años cuando le pasó eso. Bueno, esta nena dibuja increíblemente, tiene un dibujo muy expresivo, un dibujo muy fuerte, y viene también de una situación con su mamá. Y en el mismo momento que los chicos vienen, como a cualquier persona, le han pasado o le pasan cosas, y absolutamente todo lo que sucede es inevitable que se vea en la producción. Y si no se ve en la producción, como uno está haciendo algo, se siente que la inhibición cede. Y los chicos empiezan a hablar, incluso los que hablan poco, porque me llegan chiquitos y los papás dicen, no, es re tímido, no habla nada. Y yo, la verdad que me presentan a otro chico, pero ¿qué sucede? La actividad mueve eso, la actividad transforma, modifica. Y cualquier disciplina del arte hace eso, y es maravilloso. Me ha sucedido también que durante pandemia, daba clases virtuales y
y me tocó estar con un chico que dibuja increíble y que es trapero, y entonces sus videos, su portada de video fue un dibujo que hizo en el taller, y fue como un modo no sé, de salir, ¿no? Cuando nadie podía salir, cuando nadie podía nada. Eso con chicos adolescentes. Me tocó también el caso de un chico de 14 años con un trastorno grave de personalidad que no iba a ningún lado y que nunca terminaba lo que producía, lo rompía, se le perdía. Vino con una acompañante terapéutica que era, la verdad, una persona maravillosa que lo acompañaba, y terminó pudiendo construir su dibujo y abriendo un Instagram, un chico muy, muy cerrado, abriendo un Instagram mostrando ese dibujo que era de unos ilustradores franceses y arrobando a los ilustradores para mostrarse. Entonces, eso tiene una dimensión enorme, enorme. Además de que el dibujo estaba muy, muy bien hecho. Quizás, no sé, hay muchas cosas, hay muchas cosas que ahora se me pierden, que por ahí es diario. Otra nena me pone, llega y me pone a dibujar. ¿Cómo que vos no vas a dibujar? Ella quiere clase, hay chicos que quieren clase personalizada, no quieren compartir, quieren su espacio, muchos vienen de escuela con horario de 8 horas, y vienen cansados, y vienen igual. Hay que amar algo, para después de 8 horas, estos chicos que no salen a jugar afuera, que nada, volverse a meter en algún lugar para dibujar. Y esa nena me dice siempre eso. Entonces, lo que yo con ella, como que tenemos un trato, es que cada clase, porque la clase funciona así, el primer tiempo es un dibujo rápido en 5 o 10 minutos que yo propongo, el tiempo del medio es lo que ya tienen empezado, y el último tiempo es un dibujo libre, si da el tiempo, ¿no? Con esta nena, ella trae algo para enseñarme a mí de técnica, porque a ella le gusta el anime. Y la verdad que tiene 9. Yo no puedo creer, o sea, nada, es una nena muy segura, pero yo creo que también el espacio le habilita esa seguridad para que ella me enseñe a mí. A mí me deslumbra, la verdad. Se lo digo a Silvia, se los digo a los adultos, que ojalá estos chicos sigan así, porque van a generar transformaciones enormes si no los condicionan. Realmente, Mele, yo te invité justamente por esto, porque tus vivencias con estos niños y niñas y jóvenes son muy particulares, porque vos sos una persona particularmente diferente a quizás a otro profesor. Yo lo vivo personalmente porque tomo clase con Mele. Y me parece claramente tu relato es una gran escucha de estas niñeces y lo que hacen en sus infancias y en sus juventudes. Bueno, te agradecemos un montón. Gracias a ustedes. Lo que contaste, y bueno, no, por favor, sigamos en contacto. Después, al final, por ahí, si cada ponente quiere poner sus datos por cualquier consulta o lo que sea, lo escriben en el chat y quedan en contacto con estas artistas y artistas. Me voy a silenciar. De lenguaje. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a darle presentar a nuestro próximo
Bueno, muchas gracias, muy rico, la verdad, todo tu compartir, Mele. Y ahora vamos con Santiago. Santiago Vienes, corríjame si me equivoco, espero no hacerlo esta vez. Docente de nivel inicial del Instituto Sarah Eccleston de Cava, licenciado en Psicología de la UBA, psicoanalista de niños y jóvenes y músico fundador del grupo Música para las Infancias Naranja Dulce. Coordina talleres artísticos para niños y adultos en ámbito privado desde el 2002. Prestó asistencia psicopedagógica a docentes, niños y padres en instituciones educativas y publicó en coautoría artículos relacionados con el arte y las infancias. Es docente capacitador en postítulos de arte y educación, fue presidente del MOMUSI, actualmente se desempeña como docente de ISPE, de Sagrada Escletón, en la Universidad Nacional de Río Negro y en la Universidad Pedagógica Nacional. MOMUSI es el Movimiento de Música para las Infancias de la Argentina. Así que bueno, bienvenido Santiago, un placer conocerte. Bueno. He escuchado tus canciones. Bueno, muchas gracias por toda la presentación. Silvio, cuando me piden un currículum me da un poco de vergüenza, te voy a decir la verdad. Bueno, primero agradecerles la invitación, estoy la verdad muy contento. Estoy ahora en el consultorio, ahí está, atrás está uno de los títulos. Me agarraron en el medio del trabajo, hice un corte en los pacientes para poder estar acá y compartir con ustedes algunas de las cosas que me fue invitando, las preguntas que Silvia me compartió, que en realidad tienen que ver con las preguntas disparadoras de esta conversación de hoy. Y yo tomé una puntualmente, que algo cuando la leí rápido, tenía unos puntos suspensivos, y algo de una palabra me llamó, porque yo decía, bueno, ¿de qué cuento? ¿No? A mí me gusta, además de contar algo de la obra que hacemos con Naranja Dulce, no sé, hacer alguna reflexión, compartir reflexiones sobre eso. Y ando en esa. Entonces, como ando en eso, dije, bueno, ¿qué puedo compartir que quizás pueda ser algo que transmita y que, no sé, sea algo interesante, o por lo menos para compartir hoy? Y de la frase, la voy a leer de nuevo, me llamó la atención algo. La frase dice, ¿cómo, puntos suspensivos, encaramos nuestras obras artísticas, acciones educativas y culturales? Y a mí la palabra acción me llamó la atención. Las acciones. Entonces me quedé, no sé por qué esa palabra, quizás mi oficio de psicoanalista me llevó, no sé, capturar algo de ese significante, y me vino una primera diferencia que quisiera compartirles hoy, muy brevemente, esa diferencia entre acciones y acto. Entiendo que hay una diferencia sustancial entre las acciones educativas, entre las acciones artísticas y los actos creativos, ¿no? Y los actos subjetivos o educativos. Creo que ahí hay como una vertiente que se abre de diferencia donde algo del sujeto se juega. Y cuando digo sujeto no digo la persona, digo algo de esa subjetividad, ¿no? De esa construcción de representaciones, no sé, bueno, las y los invito a que vayan buscando definiciones de lo que es subjetividad. Hay muchos autores que hablan de cosas muy distintas, pero bueno, reuniendo un poco aquellas voces, podríamos decir que es algo que en términos representacionales, en términos simbólicos, es la estructura, ¿sí? Que después se materializa en nuestras acciones, ¿no? Por eso también, se materializa también en las cosas que hacemos y cómo las hacemos sobre todo. Entonces, esta diferencia entre acciones, esta palabra que me llamó la atención, dije, bueno, algo de esto es en lo que ando también, en esa diferencia entre las acciones culturales, las acciones artísticas o las acciones educativas. Yo trabajo como formador, como ahí contaba bien Alejandra, en algunos lugares. Me ocupa mucho tiempo pensar las acciones educativas. Al mismo tiempo que me ocupa tiempo, y cuando digo me ocupa no es algo malo, me ocupa en el sentido que estoy ahí con eso, pensándolo, respecto de, bueno, como artista, no sé si decirme autodenominado artista, eso en todo caso podría ser efecto de lo que hago, no sé si yo puedo decir que soy artista, pero bueno, ando preocupado por los actos artísticos, por las acciones en principio. Y entonces, para compartirles alguna diferencia,
entiendo que como artistas o como educadores podemos tener infinidad de acciones. Podemos tener infinidad de acciones bien intencionadas, podemos tener infinidad de acciones o podemos producir infinidad de acciones que estén bien dirigidas, que estén bien planificadas, que estén bien, no sé, argumentadas, fundamentadas. Pero creo yo que la acción misma no produce acto. Creo que el acto, y aquí va la diferencia que yo les quería plantear hoy, una de las diferencias, después hay otra, que también quiero plantearles. Creo que el acto implica, como les decía, el sujeto, me adelantaba en eso, y como les decía, cuando digo sujeto no digo la persona, por supuesto sí, la persona también está ahí, ¿no? La persona, digo, el sujeto no es una entelequia que anda dando vueltas por el aire sin corporeidad, por supuesto está traducida en un cuerpo, pero bueno, ese cuerpo, como quizás decía María Elena, Mele, perdón digo si digo mal, Mele decía, bueno, los mundos de cada niño. Eso es lo subjetivo, allí está lo subjetivo, ¿no? Uno podría decir, de ese niño o esa niña, podría ser, bueno, no sé, un niño de tal edad, no sé, con textura física delgada, no sé, podría decir, no sé, 1 metro tanto. Eso no es el sujeto. El sujeto es, no sé, en esos dibujos que ahí presentaban o compartían, esa casa, esa historia de ese corazón, que de hecho me hizo acordar mucho a un libro que a mi hijo le gustaba mucho, se llamaba Papel de chocolate, que es de un niño que le escribe una carta a su amiguita de juego del colegio, y la amiguita, perdón, al revés, la amiguita le escribe una carta de amor, y este niño, un poco así, en otra cosa, lo agarra y lo tira en el fondo de la mochila. Digo, el acto, entonces decía, las acciones, digo, pueden ser bien intencionadas. Uno como educador podría tener buenas intenciones, muy buenas intenciones, podría tener intenciones, o en todo caso acciones, podría producir acciones educativas que estén bien fundamentadas, pero allí no se produce, por el mero hecho de la acción, no se produce el acto. Y en este caso, digo, y hay una diferencia también que voy a plantearles. En términos de las acciones educativas, yo entiendo, y me puedo equivocar en esto, por supuesto, puede no coincidir, entiendo que el acto queda del lado del otro. Así como en las acciones artísticas, siempre el acto queda del lado del otro. Lo que pasa es que me parece que siempre también queda del lado de uno. Uno tiene que estar un poco tocado por eso que uno hace. Si uno no está tocado por eso, las acciones pierden un poco de vitalidad. Deleuze hablaba de lo vital en las acciones, planteos que, bueno, no sé, Franco Berardi es alguien que toma mucho la cuestión de lo vital para pensar las acciones humanas, y cómo algo de la vitalidad se empieza a perder, y entonces se empieza a perder algo del deseo, y entonces se empieza a perder algo del humano. Franco Berardi, Bifo, como lo llaman, es una literatura que yo recomiendo, es un filósofo contemporáneo que anda pensando mucho lo que pasa casi como en tiempo real. Bien, entonces decía, y tomo un ejemplo, ¿no? Me presento la primera clase bien planificada, lo voy a decir, digo, para no quedar mal, digo, ¿no? La planifico un montón, días previos, pienso lo que voy a contarles o lo voy a decir, lo voy a plantear a las estudiantes o a los estudiantes esa primera clase, pero eso no produce acto. Y a lo largo de los años me he dado cuenta que no produce acto. Solamente produce un encuentro entre personas. Para que se produzca un encuentro subjetivo, para que se produzca allí, para que venga un sujeto, entiendo yo, que suceder otra cosa. Y tiene que haber una invitación. Y tiene que haber algo que está en el orden de la corporeidad, pero también en el orden del tocamiento. Y digo, cuando digo tocamiento, es algo que toca al sujeto. Y les cuento un pequeño ejemplo de esto. Una vez, en realidad me pasa siempre, pero digo, recuerdo la primera vez que lo hice. Estaba por dar la primera clase de un taller 6, que es un taller de residencia de estudiantes que hacen sus últimas prácticas antes de recibirse como maestras de nivel inicial. Estábamos por empezar el cuatrimestre, primera clase, y entonces yo la había preparado algunos temas para abordar y demás, y en un momento se me dio, no sé por qué, compartirles que yo estaba nervioso, que yo venía nervioso. No era la primera vez que daba clases, pero
pero que era una sensación que me acompañaba, diría casi todos los primeros encuentros que tenía con un curso que no conocía. Y yo creo que ahí, al mismo tiempo que yo les compartí eso, me compartí a mí mismo eso. Ahí yo me sentí tocado. Ahí yo creo que producía algo del acto. Después, bueno, por supuesto, se produjo un encuentro y se produjo un buen vínculo de trabajo, creo muy cercano, y yo intento que eso suceda, pero lo que yo, en todo caso, pude poner en palabras, en referencia a la mirada de los estudiantes que me miraban así como diciendo, este muchacho está diciendo que está nervioso, es que había algo subjetivo que estaba en juego ahí. Más allá de todo lo profesional que yo podía, no sé, traducir en la clase que había armado. Bien, entonces, digo, en relación a esta palabrita acción, yo creo que como educadores es necesario poner en juego algo de lo propio, de lo subjetivo propio. Y creo también, y esto digo, son cosas o cuestiones que también las desarrolla de una manera muy bella, de la Rosa, Carlos Escliar y demás. No es simplemente elegir objetos del mundo. La clase, pensar una clase, digo, no sé, con niños pequeños, yo fui maestro durante 12 años en sala, digo, no es simplemente elegir objetos para poner para que los niños jueguen, sino que es disponerlos amorosamente para que haya la mayor posibilidad de libertad creativa allí. O sea, para que algo del sujeto advenga ahí. Y creo que en esa disponer amorosamente los objetos del mundo, como lo dice De la Rosa, ahí me parece que se juega algo de lo subjetivo propio. O sea, el sujeto educador, está tocado por ese acto. Ya no es una acción simplemente. No es simplemente la acción concreta de hacer. Hay algo que va un poquito más allá de esa escena, que es pensar relaciones, pensar objetos, esa mirada atenta que por ahí decía María Elena o Mele, decía esa mirada poética, tan bellamente lo decía en un librito muy lindo que estoy releyendo de Hemartropía, que es una entrevista que se le hizo un periodista a Spinetta. Él decía la visión lírica, o sea, tener como visión lírica de las cosas, ¿no? Entonces digo, va mucho más allá de nuestro gesto pedagógico. Entonces digo, las acciones pedagógicas o las acciones educativas, entiendo e invito, en todo caso, que en las acciones, en todo caso, en las acciones educativas, nos dejemos atravesar de tal modo que se produzca algo del acto hacia nosotros mismos, dejándonos tocar por eso entonces, que estamos haciendo, y en todo caso interrogarnos si eso se nos vuelve un poco repetitivo, se nos vuelve un poco, no sé, ¿cómo decirlo? Un poco una rutina. Bien, eso creo que, digo, y en todo caso, algo del acto, creo que también uno como educador, esto tomo palabras de Freire, uno invita al otro para que sea el otro quien sea el protagonista ahí, ¿no? Los alumnos los estudiantes de MEDE ahí están ahí haciendo ellos. Uno no es protagonista de eso. Uno es un acompañante, uno es un privilegiado en la compañía, ¿no? Un observador privilegiado, si uno quiere. Por supuesto, uno tiene saberes técnicos y entonces uno puede ahí ofertar de manera situada, de manera pertinente alguna herramienta, alguna palabra, alguna pregunta, pero siempre es el otro el que tiene que estar en acto, en acción, por supuesto, pero sobre todo que se produzca algo de ese acto. Buscando algunas definiciones de acto, que primero vino la palabra, la diferencia, después intenté buscar algunas cosas. Hay una pequeña diferencia conceptual filosófica que dice que el acto es, o un ser, en todo caso, en realidad dice algo así como, es la realidad propia del ser y de su principio, ¿no? O sea, se dice que un ser está en acto cuando posee su propia perfección respecto de lo que está en potencia. O sea, esto, bueno, por supuesto es un pensamiento, es una de las definiciones del acto, ¿no? Pero digo, es algo así como cuando el ser está presente, ¿no? Entonces, todas nuestras acciones educativas, entiendo, o algunas de ellas,
invito o creo, y por eso las y los invito, a que estén en esas coordenadas, en esa diferencia entre las acciones y los actos. Yo creo que nosotros como educadores nos quedamos más en posición de acto cuando nos quedamos mal por algo. Cuando algo no salió como queríamos o como nos imaginábamos, cuando tropezamos, cuando no salió. Me parece que ahí ese es un lugar donde algo del acto se pone en juego. En las acciones creativas, por supuesto hay diferencias, no voy a hacer una similitud término a término, pero creo que hay algo del acto creativo que por supuesto invade al sujeto que crea. Acciones artísticas, gracias. Acciones artísticas hay muchas. No sé, uno se va a tocar, la acción artística es agarrar los equipos y irse a tocar, por ejemplo, ¿no? O programar una fecha, ¿no? O sea, no sé, llamar por teléfono a un productor y decir, che, o a alguien de un espacio y decir, che, no me dejás tocar, no sé, qué yo digo, esas son acciones artísticas. También las acciones artísticas están en relación a la producción, ¿no? Cuando uno va y toca, hay una acción artística. Pero yo creo que el acto artístico o el acto creativo tiene como un plus de sentido también. Y me parece que en ese punto está, sobre todo, en que algo del sujeto que crea está en juego. Y cuando algo del sujeto que crea está en juego, algo subjetivo se crea al mismo tiempo. Yo esto lo aseguro, pero por supuesto me puedo equivocar. Pero creo que no solamente queda plasmado en una obra, sino que también queda plasmado en la propia subjetividad de quien crea. O sea, la obra sale de uno, pero también un sujeto queda atravesado. Graciela Montes lo decía de una manera muy bella, ella decía que así como en el juego, en el arte uno no sale del mismo modo que entró, ¿no? Si verdaderamente hay una experiencia artística, una experiencia estética, uno no sale del mismo modo, ¿no? Entonces me parece que hay algo del acto ahí que se pone en juego, ¿no? Algo del ser en su plena potencia, ¿no? Y hay acciones artísticas cuando uno crea, sí, montones. Creo que ahí entonces hay otra diferencia que propongo, tomando palabras de Gadamer en su libro que se llama La actualidad de lo bello. También sugiero esa lectura. Él habla plantea el concepto de cojugar, y él dice algo así como la obra no está terminada hasta tanto no haya un otro que la vea y la complete, hasta tanto no haya un otro que cojuegue con esa obra y entonces completa el sentido. Si no, no tiene sentido. O sea, el arte por el arte contemplativo en sí, bueno, es el arte de antiguo, el arte clásico, ¿no? Donde estaban ahí los iluminados que había que venerar y demás. Un poco la idea del arte contemporáneo es, bueno, hay una convocación del sujeto activamente al sujeto que está viendo la obra, y es el sujeto que está viendo la obra que está en acto ahí entonces. Entonces, me parece que en las acciones artísticas, después de haber producido un acto artístico, o sea, uno como artista compone canciones, ahí está Julio Brum con sus bellas canciones que ha compuesto con Los pájaros pintados, que a mí me ha acompañado mucho como docente. Él, quizás, voy a arriesgar a decir algo tuyo, Julio, o como artistas, hemos creado, nos hemos puesto en acto creativo y algo nuestro se ha transformado en nosotros mismos, sale la obra hacia afuera, pero la obra en sí misma puede no producir acto en el otro lado. Y entonces ahí me vino otra cosa, y ya con esto termino, porque si no, no quiero aburrir. Estoy tratando de hablar rápido porque Silvia me dijo, son 15 minutos y quiero cumplir con eso también. Me olvidé lo que iba a decir, ya me va a venir. Ahí está, ya me vino. Me vino esto otro en relación a la mirada poética, que es algo que plantea Laura Deveter, que plantea también Graciela Montes, que también plantea Michel Petit. La mirada poética o la visión lírica, como decía bellamente Spinetta, ¿no? Que sería algo así como la obra como una invitación a mirar de otra manera lo que miramos siempre.
O sea, la mirada poética o lo poético, la visión poética o lírica, tiene que ver con eso. O sea, no con hacer grandes obras magníficas y extraordinarias y novedosas. Es simplemente mirar de otro modo lo cotidiano. En esto pongo un pequeño ejemplo de mi humilde obra, o en todo caso de lo humilde que hago respecto de la música, cosa que me viene acompañando en términos de acto desde que nací, yo creo, y también desde muy temprana edad. Yo recuerdo que mi padre, cuando yo tenía tan solo 4 años, lo recuerdo, me dijo, mira, los discos se ponen así. Entonces bajó el tocadiscos, lo bajó a la altura de una mesita, y me dice, los discos se ponen así. Entonces vos vas a poder poner con cuidado los discos que quieras. Él tenía una discoteca enorme, llena de música. Entonces la música siempre me ha acompañado en acto, porque yo recuerdo, muchos de los recuerdos que tengo de infancia me acompañan situaciones como la música. Entonces para mí, digo, algo del acto en relación a lo musical estaba en juego. Entonces, digo, esa mirada poética tiene que ver, retomando un poquito esto que les decía, con mirar con otros ojos eso que está allí a nuestro alrededor. No hace falta ser un genio creativo, simplemente digo, y esto me parece que también humaniza y acerca y hace accesible los hechos artísticos. Cuando uno no le transmite al otro, mira, solo si sos un genio vas a poder hacer obra, sino uno puede estar en acto creativo simplemente, o no tan simplemente, si pone a mirarse de otro modo las cosas. De estos ejemplos un montón, pero traigo uno solo de mi humilde obra, una canción que se llama Hormiguitas del segundo disco. Con Naranja Dulce editamos 2 discos. Uno se llama Canciones Tiritirejas para más de 2 orejas y el otro se llama Despertando Molinos. En ese segundo disco hay una canción que se llama Las Hormiguitas y nace de una situación así muy espontánea. Yo estaba en Neuquén, estaba leyendo un libro en la casa de mi suegra, ya tiene un gran jardín y tiene un gran patio que después se continuó en un jardín. Y yo estaba ahí sentado en la sombra de un árbol leyendo. Imagínense, Neuquén en verano es un calor hermosísimo, porque es un calor seco, entonces acá en Buenos Aires es húmedo. Allá es seco, entonces es lindo, porque uno se puede poner a la sombra, leer tranquilamente, y de repente yo asomo así, casualmente, y veo a 3 hormiguitas que se van caminando y van atravesando todo ese inmenso mundo, planeta, universo que eran las baldosas de ese patio, un patio enorme. Y se meten finalmente en el pasto. Yo me quedé un rato mirando eso. ¿Qué uno hace habitualmente con esas cosas? Las pasa de largo, porque son chiquitas, porque están en un costado. A veces uno las mata sin quererlo, ¿no? O las hace volar por los aires sin quererlo, otras veces decididamente, pero digo, estaban allí, yo me quedé un poco mirándolas. Y cuando me quedé mirándolas me apareció esto, tiquitín, tin, tin, tiquitín, tin, tin. Y yo me quedé con eso. Y me empezó a aparecer palabras, pero nada más que palabras. Al rato seguí leyendo y vuelve a aparecer, Roberto Bolaño estaba leyendo, que también recomiendo. Roberto Bolaño, hermoso, chileno hermoso. Bien, entonces, vuelven a aparecer hormiguitas, 3 hormiguitas con cositas arriba, cargando. Yo quise creer, por supuesto, que eran las 3 mismas hormigas. La verdad no lo sé. ¿Ustedes saben si son las 3 mismas hormigas? Yo creo que no. Pero uno podría hacer un pacto de ficción con la realidad, con el mundo, y decir, eran las 3 hormigas. Bien, a mí esa imagen me quedó. A ver, dice, tu charla me hace acordar a cuando aprendí... ¡Ay, se fue! Se me fue lo que estabas diciendo. Bueno, después lo recupero. Perdón. Y yo me quedé pensando en esa imagen, esas hormiguitas que se aventuran a no saber si llegan. Me hizo acordar también a un libro de Graciela Montes, Los Odos, que se van al país de la cocina, ¿no? De Graciela Montes, que un libro viejísimo de los años 70, 80, creo, no sé si no fue prohibido ese libro, no lo recuerdo bien. Bien, el concepto de mayéutica, sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Bien, y entonces al rato me apareció una letra y entonces después, bueno, apareció todo lo que
los músicos a veces hacemos, que es pensar en guitarras, pensamos en melodías, pensamos en notas, pensamos en contrastes, en texturas. Bueno, hice una canción después hice una canción, pero en todo caso, tomo este ejemplo para pensar que a mí lo que me quedó como acto subjetivo, como acto creativo, no fue lo que después devino en la canción, sino haberme quedado un rato largo pensando en esas hormigas y en todo ese universo hormigueril, ¿no? De aventura, de riesgo, de sazón, de alegría, de llegamos, ¿no? Lo logramos, qué sé yo, todo eso. Ustedes saben que hay estudios que dicen que las hormigas son sociedades muy bien organizadas. Así que yo tenía como profesor a Carlos Cuyen, algunos quizás lo conocen, es un filósofo argentino muy reconocido y realmente de una mente muy extendida, muy amplia, y él decía, tendríamos que dejar de mirarnos tantos a los ojos o a los espejos y empezar a mirar un poco a la naturaleza, sobre todo a las hormigas, decía él. Bien, entonces, el acto para mí fue ese. Esa situación me vino también, me conté a mí mismo, así como les contaba cuando yo les confesé a mis estudiantes que estaba nervioso, me vino a mí mismo como la visión de que por ahí es donde algo, por lo menos para mí, se pone en acto. Me transformó. Y entonces algo de la obra después intentó capturar ese acto creativo, en todo caso, ese momento donde miré con otros ojos la realidad. Bien, hablé muy rápido, ¿no? Hablé mucho, no sé. Sí, hablaste mucho y ya vas pasado. Voy Yo me pasadísimo, quedo con... ¿viste? Yo sabía que me iba a No, pasar esto. sí. Entonces, dejo estas puntas, No, dejo yo... estas A mí ideas que me, a traje. mí me gustaría... A mí me gustaría destacar algo que dijiste y ligarlo a, a los niños y a las niñas y a los jóvenes, que es la invitación. Ujú. Me parece que es mágico Mm. y me gustó muchísimo lo que pusiste al respecto Sí, porque los de niños y los jóvenes y sentirse... los adultos no estamos acostumbrados a que nos inviten. Exacto. Estamos viviendo un mundo en el cual no nos invita, nos impone. Entonces, algo de esa palabra yo creo que es muy clave, la invitación. Yo creo que sí, Y totalmente. aparte, y esta cosa del estar tocado, o sea, el estar tocado es algo que llega en el otro, o al otro, o uno dispara hacia el otro, eh, que no es lo mismo que escuchar, oír, etcétera. O Que la acción de abrazar. oír o de escuchar, exactamente. Sí, exactamente. Pasan otras cosas. Bueno, Santi, un placer enorme. Invito a escuchar sus músicas y a ver sus espectáculos que son de lujo. Bueno, pasamos, Gracias. Ale, ahora a nuestra próxima invitada. Bueno, muchas gracias, Santi. Yo me guardo los comentarios para el final, así que bueno, muy interesante todo. Seguimos con Sandra Madoni, actriz marplatense, profesora de nivel inicial, profesora de teatro, autora de textos dramáticos para las niñeces, directora de la compañía Dudú y gestora del proyecto Dudú, que es la primera sala del teatro del país dedicada íntegramente a las infancias. Ha participado como programadora de varios festivales de teatro, música y narración para las infancias en dicha sala teatral. Bienvenida, Sandra, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Saludar a gente que conozco, que está por ahí. Hola, Santiago, que te he tenido en el Centro Cultural. Tengo tu CD ahí también. Bueno, y a quienes, bueno, a Silvita también, que la he recibido. Muchísimas gracias por el espacio. Y yo me quedo decantando todo lo que vengo escuchando, porque uno no puede venir solo con las anteojeras y dice, me voy a decir esto, voy a hablar de esto, sin realmente empaparse y escuchar a los compañeros, ¿no?, que están aquí exponiendo. Así que, bueno, nada, empezaré un poquito a comentarles un poco de lo que venía pensando y reflexionar acerca de lo que escuché también. Yo aprendí a lo largo de todo este tiempo que tengo el espacio Centro Cultural Dudú para la primera infancia, que me tengo que presentar todo el tiempo porque
la gente se da cuenta que existe un espacio para la infancia cuando tiene un bebé. Y después se olvida, cuando ya crece, y todos te dicen, ay, pero ¿dónde hiciste difusión, no? Si no sabíamos que existía un espacio así. Entonces aprendí que siempre tengo que estar presentándome en sociedad, a diferencia de otras salas teatrales que ya quedan instaladas y bueno, y ya empiezan a tener su fama. Lo único que vamos ganando es que se va recomendando, o una amiga dice, ahora que tenés un nene lo podés llevar, o te dicen, ahora que voy a ser abuela, vengo con mi nieto. Me quedo escuchando, me quedaron resonando varias palabras de Mele y de Santiago, así que voy a saltear algunas cosas de las que venía pensando compartir con ustedes, más que hablar de las obras de teatro que he escrito para la primera infancia. Esto que me ha llevado a abrir este espacio, quizás fue un acto egoísta al principio, decir, bueno, sí, buenísimo, vamos a tener, hay una demanda, de una gran necesidad de tener un espacio para que las personas lleven a sus niñas a ver teatro, y yo un lugar para tener para ensayar, para estar con mi compañía. Pero el espacio me enseñó otra cosa, me enseñó la gran necesidad verdadera que hay de un lugar de encuentro. Eso que tiene, eso que dijeron, ¿no? Este lugar de poder compartir, esta invitación que hablaba Santiago, y este refugio importante del arte del que hablaba Mele, creo que es el que se me dio a mí en este centro cultural. Al trabajar con niños tan pequeños, nosotros nos referimos al niño y a la familia, al niño o al adulto responsable que acompaña al niño. Entonces no podemos dejar de pensar en el entorno. Entonces ahí es donde se produce este gran acontecimiento. En un congreso en Buenos Aires, en un congreso en Buenos Aires, hace muchos años, me decían, pero ¿qué onda esto del teatro para bebés? ¿Qué, salen de la maternidad y ya son público? ¿Y cómo se dan cuenta que están en el teatro y no en la casa de la abuela? O sea, me han hecho un montón de preguntas al respecto del teatro para la primera infancia. A lo que yo... Te muteaste, Sandra. Ahí estamos. Gracias, me debo haber apoyado en alguna tecla. Estaba diciendo, el convivio que se produce, convivio tomo términos de Dubati, ¿no? Entre lo que se expecta, la obra, el niño, niña, niñe y el adulto acompañante. Yo le digo, esto es una triangulación, ¿no? Que se produce. Esto es lo más importante que aparece en el teatro para la primera infancia. Es el encuentro, el poder encontrarse, que el adulto pueda anidar a su niña, que la espalda del niño le dé sobre el pecho del padre, sienta el corazón, encuentre ese momento de unión, que juntos celebran con alegría este acto bello que es espectar una obra teatral. La obra teatral, como decía Santiago, por sí misma no tiene significado, y eso comparto absolutamente, sino es lo que pasa. A mí una vez me preguntaron, ¿tus obras son buenas? No sé si son buenas mis obras. Lo que es bueno es lo que acontece, lo que se provoca en la platea, ese momento de encuentro. Y Otra vez te muteaste. sí, no estoy tocando nada, no sé qué es lo que pasa, pero ahí me di cuenta. Que cada vez que ustedes tengan posibilidad de acercarse a un lugar donde se haga teatro para la primera infancia, no importa que no tengan niñas, pero vayan a ver lo que acontece. Nosotros siempre que hablamos de teatro para la primera infancia, siempre pensamos en el entorno familiar, no en el niño solo que viene. Entonces, ya desde el foyer, desde el lugar de encuentro, también se producen un montón de pequeños actos que no son iguales a los que se acontecen en un teatro para adultos. Cuando uno va al teatro para adultos, se encuentra con un conocido, conversa, decide ir a ver un espectáculo. En este caso, toda la previa, todas las decisiones previas no le tocan a los niños.
sino que le toca a la familia. Por eso para nosotros es tan importante implicar en el arte a la familia, porque en este caso nos dirigimos especialmente a ellos, que son los que toman las decisiones de llevar a sus niñas a ver estos espectáculos. No podemos obviarlos, no podemos poner solo o un título atractivo, sino que les tenemos que atrapar y atrapar la atención. Bueno, llegan al teatro para bebés, se llega a UPA, en carro, ¿sí? O caminando, o gateando. Entonces se produce el primer fenómeno en el foyer, donde tenemos las primeras salidas sociales, los primeros encuentros. Entonces, ¿qué pasa los niños? Son niños, no importa dónde están, se muestran como son, no tienen un entrenamiento de decir cómo nos vamos a portar cuando vamos al teatro, sino que se portan como son. Y ahí pasa lo segundo, los padres empiezan a observar a su niño en sociedad. Entonces empiezan a mirar otros niños que tienen, si caminan o no caminan, si tienen, se empiezan a preguntar cuántos meses tienen, y empiezan a observar cómo se mueve. ¿Por qué? Porque en otras instancias que no sean familiares o escolares, ellos no los pueden observar en acción a sus niñas, solo en su casa, en su familia, pero en las escuelas muy pocas veces ingresan los padres a ver lo que pasa, pero en el foyer del teatro sí ven. Entonces, llega el padre a ver un hecho artístico con todos los miedos que se puedan imaginar. ¿Cuáles son los miedos? Los primeros miedos son cómo se va a portar. Como si hubiera un modo de comportarse en el teatro, pero el adulto lo único que tiene de referencia es el teatro para adultos. Entonces, el papá que está acostumbrado a que si va a un restaurante con su niña, molesta si camina entre las mesas, molestan en todos lados, pareciera molestar en todos lados, piensan que en el teatro para bebés va a pasar lo mismo. Entonces, lo que tenemos nosotros por costumbre es tranquilizar esta situación, dejarles ser. Por eso ya cuando ingresan a la sala, nosotros recibimos entradas chupadas, pegoteadas, dobladas. Ingresan a la sala y tenemos unas palabras con las familias que los calman. ¿Qué quiere decir? Que sepan que pueden dejar de ambular a sus niños, o sea, podemos ver una obra debajo de una silla, detrás de la espalda de un padre, entre las piernas de la madre, de la mano de la mamá de otro nene que no conozco, ¿sí? Y se produce en la sala teatral un efecto tribu. Yo le digo tribu de crianza. Ustedes vieron que creo que muchas tribus tienen esta sintonía de todas las madres juntas criando, porque a todas les está pasando lo mismo. Bien, en el teatro nos pasa esto, están en la sala con los mismos miedos, con las mismas situaciones, y empiezan a aparecer las mamás pulpo, que son las mamás que tienen el brazo para su niñe y el otro brazo para el que pasó por al lado, para el que se le cayó entre las piernas, que ni conoce, pero atiende de la misma manera. Esa es una sala de teatro para bebés, o sea, para la primera infancia, ya sea vayan a ver una obra o un espectáculo musical. A veces los espectáculos musicales son más amables bajando a la sala, tocando cerquita, sin tanta amplificación. Bueno, y este es el famoso convivio del que yo hablo, esta triangulación que se produce entre padre y niño se miran entre sí, o madre o quien sea el adulto acompañante, y juntos ven el espectáculo. ¿Y qué hacen? Cada cosa que acontece en el espectáculo se vuelven a mirar para afirmar, para asegurar, para decir, viste, es como a vos, es lo que te gusta. Otra de las cosas también que acontece es que el padre no quiere que el niño se pierda de nada. Entonces empieza a señalar, a mostrar, a dirigir la mirada, a cosa que nosotros le decimos que los dejen ser. Que los dejen ser, así se tilden mirando un tacho de luz, algo que cuelga por ahí, y pierdan parte de la obra, porque ese niño va a volver y en otro momento va a tomar esa otra parte de la obra, esa otra parte de la canción, o más adelante, cuando sea más grande, escuchará la metáfora, o comprenderá la palabra, y no solamente el ritmo o la percusión que se haga en el momento. A los padres les cuesta a veces dejar ser.
dejarlos ser. Quieren avanzarles pasos, avanzarles caminos, por el mero hecho de acompañar, de todo eso, de buena voluntad, siempre decimos nosotros. Pero esta cuestión de dejarles ser. Otra de las cosas que también sucede es que nosotros marcamos en Teatro para Bebés un espacio de realidad y un espacio de ficción. La realidad es el mundo que acontece en la sala y la ficción arriba del escenario. Entonces les pedimos a los papás que si se suben al escenario, bueno, ellos los bajan 400 veces, que no hay problema, y al final, de tanto no subas al escenario, nosotros bajamos. Y lo que acontece es muy particular, porque esos actores que estuvieron durante 30 minutos exponiendo su espectáculo, su obra, son absolutamente queridos por las niñas, cuando hacía 30 minutos no los conocían. Entonces, ¿por qué ese niño quiere ir a abrazar a un absoluto desconocido que vio durante 30 minutos? ¿Qué le llama la atención? ¿Por qué se le acerca? Porque, bueno, obviamente que los objetos no nos caben en duda que son atractivos, llamativos, y los quieren tocar, los quieren tener. Pero esta relación con el artista que se da porque el artista arriba de la escena, llámese músico, llámese actor, bailarín, el músico que trabaja desde la verdad, desde el sentimiento más puro, noble, absoluto, el niño lo vive, lo siente y realmente lo termina comprando, termina realmente haciendo un vínculo indescriptible, que llena realmente tanto al actor. El actor dice, actores que hacen teatro infantil, teatro para la infancia, y después hacen teatro para adultos, dice, me falta esta parte, a mí me falta esta parte que se la ofrece el bebé, que se la ofrece el niño pequeño. Yo comparto un montón de conceptos con mis compañeros que hablaron antes. Este refugio, acompañamiento del que hablaba Mele, para nosotros es el regazo del padre, es esto que decimos de anidar, y esto de que la familia se atreva a acercar al niño a la belleza, y esa belleza de la que habla Mele, ¿no? No hablamos de una belleza exterior, sino algo que realmente conmueve. ¿Y qué me atrapa a mí de los niños? Es la capacidad de asombro y sorpresa. El asombro y la sorpresa, que generalmente a lo largo de la vida se va perdiendo, que es lo que a mí me interesa recuperar. Y es un desafío escribir desde el asombro y la sorpresa, porque cada vez que escribo tengo que releer mis textos para que no empiece a aparecer la mirada del adulto y pueda permanecer la mirada del niño ahí. Me gusta escribir para ellos, pero para también quienes están con ellos, como en una especie de entrelínea y subtexto, porque creo que el espectáculo es para el conjunto familiar, y que ambos se lleven, nos tenemos que llevar algo. Anécdotas infinitas, tengo gente que se me ha quedado pegada a la alfombra para no querer irse del teatro, niñas así, padres que nos quieren contratar porque no entienden cómo se han quedado quietos sus niños durante 30 minutos, porque no les tienen confianza, no creen que se van a quedar quietos, o que como si quedarse quietos también fuera algo, ¿no? Asombrados, digamos, ¿no? Quietos no solo por el hecho disciplinario o esto de decir hay que quedarse quietos, sino por el hecho de que se han quedado atrapados con algo. Y después digo también, aquí creo que de la literatura, no sé si hay alguien, que una obra de teatro para bebés, en este caso, para mí es como un gran libro álbum puesto en escena, porque algo lo contamos con palabras, algo lo contamos con imagen, es como un libro álbum que cobra vida. Así que en eso es como que nos vamos dando la mano. Así que lo que quiero rescatar es que necesitamos cada vez más espacios para que se puedan generar estos convivios, ya sea para la música, ya sea para el teatro, ya sea para compartir una lectura o mirar o completar dibujos. Volver a encontrarnos en estos espacios. Hay veces que las familias necesitan una excusa
para compartir tiempo con sus hijas. Que por ahí en la casa se quedan uno por un lado, otro por el otro. Y teniendo este compromiso y este lugar, realmente se llevan un momento muy agradable. Y la suerte que tenemos es que a la salida nos lo dicen. Las familias nos dicen y nos agradecen el momento compartido. Entonces ahí me di cuenta que había sido egoísta y que el teatro me dio más a mí de lo que yo le di al teatro. Que me da todo esto, toda esta vuelta. Creo que no sé cómo estoy de tiempo. No, pasadísimos, venimos muy pasadísimos. Yo doy fe de todo lo que dice Sandra, no solamente porque llevé mi obra de teatro a y la actué y ahora la dirijo a su espacio, sino porque cuando voy a ver otras obras de otros, también me pongo a ver qué pasa en el público y a veces me pierdo cosas de los actores porque es lo que más me interesa. Bueno, Sandra, gracias, hermosas tus palabras y me encanta lo que viene sucediendo acá. Bueno, vamos a nuestro último invitado. Vayan anotando algunas preguntas nuestros visitantes aquí. Gracias, Ale. Bueno, muchas gracias, Sandra. La verdad que muy, muy conmovedor también de tus palabras, también el efecto de lo que contaste. Así que bueno, ahora vamos a presentar a Julio Brum. Nació en Santa Lucía, Uruguay, con más de 35 años de trayectoria en la canción infantil uruguaya y latinoamericana. Es músico, compositor e intérprete, referente en el área infantil para toda Latinoamérica, educador, activista y gestor cultural en programas y proyectos que desarrollan la dimensión comunitaria y social del lenguaje artístico y musical. Fundador del Taller Uruguayo de Música Popular y creador de Murga Joven, creador y director de la plataforma mundobutia.com y butiaplus.uy, la radio de las infancias uruguayas. Tiene grabados y editados 7 fonogramas para la infancia. Integra Mosilic desde 1999 y fue coordinador del 7º Encuentro de Uruguay en el 2005. Recientemente realizó una gira del espectáculo y talleres por Colombia, Guatemala, México y Puerto Rico, donde participó del 15º Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña. Es uno de los coordinadores responsables del 16º Encuentro de Mosilic en Uruguay en el 2023. Así que bueno, bienvenido Julio, te escuchamos con mucha atención, mucha expectativa. A ver si estás por ahí, Julio. Ahí si logro desactivar el micrófono. Ahí está, bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias, gracias por el espacio, por poder compartir, y estaba escuchando atentamente como uno empieza con una idea y para tratar de ser más productivo y tratar de condensar un poco el tiempo, y no repetirme con las colegas, con todo lo que se ha venido hablando. De alguna manera me gustaría introducir como otra dimensión que no es diferente, sino que creo que refuerza todo lo que se ha dicho, todo este tema de la importancia del arte como una nutrición que nos va creando, que nos transforma, que nos modifica. Aquello que decía Violeta Hemsey, que la música, uno después que escucha algo, ¿no? Ya no es la misma persona, algo que Santiago trataba también de poner en el tema, ¿no? Y que después de que un bebé dice ajo, ya cambió su relación con el mundo. Logró decir ajo, logró introducir algo a su sensibilidad, lo pudo procesar y lo pudo devolver al mundo, y ya esa persona es diferente. El arte hoy está siempre en cuestión, siempre estamos defendiendo, tratando de justificarlo, y tratando de que no recorten las horas en la educación, y que, bueno, siempre la misma historia, ¿no? Pero si uno mira para atrás, hace décadas que siempre es lo mismo. Entonces, cuando nos planteamos algunas cosas con el arte, a mí me interesa hablar de la dimensión más comunitaria, más social, y no tanto de lo que a mí me pasa como artista, ¿no? Lo que yo hago, lo que me pasa cuando estoy haciendo una canción, sino que creo que necesitamos recuperar algunas palabras. Por ejemplo, la palabra política es una de ellas, porque está bastardeada y está mal usada, pero en el fondo lo que hemos estado hablando desde que empezamos a hablar en este encuentro es de cómo nosotros pensamos el mundo, cómo pensamos a cada uno de los individuos y a cómo pensamos la comunidad, y qué podemos aportar los artistas en función de eso.
porque si no nos quedamos a veces medios cortos en alguna anécdota que nos lleva a perder la dimensión de la importancia que tiene lo que hacemos, ¿no? Una de las cosas que nosotros siempre a mí me importan mucho cuando viene, por ejemplo, alguien y me dice, quiero hacer música para niños, me gustan los niños, me gusta trabajar con les niñes, como dicen ahora, a mí me cuesta porque estoy viejo ya, incorporar. Pero uno dice, bien, pero ¿cuál es tu concepto de infancia? ¿A quién le querés cantar? ¿Querés cantarle al niño que tú fuiste? ¿Querés cantarle a la utopía de infancia que tenés para el mundo? ¿Querés cantarle al niño que tenés enfrente? ¿Y desde qué lugar te parás para construir tu discurso y tu comunicación? Y hoy hay graves distorsiones. Nosotros me acuerdo yo cuando empecé a tratar de cantarle a los niños, uno de los problemas que teníamos o que me preocupaban era la identidad cultural. Y hoy de repente vamos a escuchar que la gente habla de las emociones y habla de que, bueno, siempre van cambiando el enfoque, pero siempre es el mismo. Por ejemplo, hoy la palabra diversidad no puede estar lejos de ninguna acción que uno piense para las infancias, de todo tipo. Incluso la diversidad sexual o las diferentes posibilidades sexuales a veces no aparecen en las canciones. Hay como temas tabú, siguen habiendo temas tabú, la infancia es la misma, pero la sociedad cambia y el contexto cambia y nos va interpelando en cómo pararnos como artistas, pero también como ciudadanos y también como seres políticos, no en el sentido de que a quién voy a votar, que sos muy berreta, muy poco, sino a cómo yo pienso el mundo, cómo pienso en la sociedad, a cómo aspiro influir desde el arte en la sociedad. Hoy yo me paro frente a esto, estuve trabajando ahora en varios países y tenemos siempre esa confusión, ¿no? De qué pasa con lo artístico, qué pasa con lo educativo, qué pasa con lo cultural, cuál es la intersección, desde dónde nos paramos, dónde hacemos el énfasis. Uno, como bien planteaba Mele, puede estar transformando el mundo en la intimidad de un taller, y eso es muy valioso. O como planteaba Sandra, planteando espacios culturales donde ocurran otras cosas, o la lectura que Santiago nos aportaba, desde la construcción de un discurso estético. Y tenemos un tema, a mí hace ya 10 años que me está preocupando el tema de cómo se construye el piensum cultural de los niños y las niñas, cómo se nutren, desde qué lugar, porque nosotros a veces nos hacemos muchas películas con nuestro gran discurso, quedamos muy contentos con nuestras canciones, con nuestros discos, pero hay un encuadre cultural, y Sandra lo decía, no podemos pensar en la infancia sin el contexto. El contexto hoy es fundamental, y la nutrición cultural hoy de nuestras infancias, en gran parte, no todas, porque tenemos que hablar de las infancias, no solo por la diversidad que puede haber de género, o también tenemos que hablar en América Latina de las tremendas desigualdades culturales, pero hay económicas, de la pobreza brutal, donde tenemos más de la mitad de los niños bajo la línea de pobreza en América Latina, y me estoy quedando corto. Y cuántas son las diferencias que hay entre una y otra, pero si uno empieza a mirar alrededor, casi todo el mundo tiene un celular en la mano. Y ese celular está nutriendo absolutamente todo el día de valores, imágenes, sonidos a nuestras infancias. Entonces nosotros no podemos seguir pensando en construir discursos culturales y estéticos sin rifarnos esa realidad, porque estaríamos mintiéndonos, estaríamos jugando a un juego macabro. Y además es un lugar donde no tenemos incidencia, porque está totalmente manipulado. De ahí que, por ejemplo, a mí me ha preocupado ya desde hace 10 años tratar de generar plataformas con nuestra visión y no con la visión que tienen los gringos con respecto a eso. Hoy los músicos hacemos un disco y salimos corriendo a ponerlo en Spotify como que ya está, ya alcanzó, ahora el mundo nos va a conocer, va a tener muchos likes y capaz que cobro algunos miserables dólares en algún momento.
Pero por otro lado, estamos perdiendo la perspectiva de que nos tenemos que juntar y tener nuestras propias propuestas con una curaduría propia. Ahí está mostrando Silvia lo del Mundo Butiá, que si quieren después hay tiempo se los explico, no era mi idea ahora entrar ahí, pero ya que lo estás mostrando, aprovechamos. Nosotros estamos creando varias plataformas, algunas que tienen que ver con la música brasilera, con artistas brasileros, otras que tienen que ver con el Mozilic y el aporte que hacen diferentes artistas a nuestra plataforma, incluso Santiago, que nos ha ayudado con algunas cosas de su hermoso trabajo de Naranja. Y ahora me sacaste del trillo. Pero no, lo que yo no quería era mostrar esto todavía, pero no importa. Eso que están viendo ahí, después si quieres los comento. Yo quería, para cerrar y que conversemos, porque hay poco tiempo, compartir algunas cosas que a mí me preocupan mucho, que es una gran confusión que tenemos en general, cómo ordenar los discursos con respecto a esta intersección cultura, educación, arte. Ya seamos artistas, ya seamos productores, seamos docentes, seamos gestores o activistas. A mí me gusta más la palabra activista cultural, yo me siento más un activista que un gestor, y puedo fundamentarlo si tuviéramos más tiempo. Pero cuando hablamos de este concepto de infancia y cómo yo puedo concebir la infancia, hay un gran conflicto hoy que nosotros tenemos que entender para poder ordenarnos y saber dónde nos paramos, para emitir y producir. Uno es que ve a la infancia como un sujeto de derechos, y lo otro es que lo ve como un consumidor, ¿sí? Entonces, si yo entro en ese juego, puedo empezar a armarme un esquema que, como todo esquema, es incompleto y nunca es justo, pero me puede ayudar a ordenarme para decir, bueno, ¿yo por qué camino voy? Hoy es muy común escuchar hablar de industrias culturales, de producto cultural, como que la cultura fue algo así como una mercancía, en la cual si uno no maneja esos códigos queda fuera del mundo. Y cuando uno habla de mercado, habla de homogeneidad. Entonces, cuando uno habla de mercado, habla de consumo. Y si yo pienso en la infancia como consumidor, le estoy acotando el mundo. ¿Sí? No conozco a nadie que compre una entrada carísima para ver algo que no conoce. Compramos una entrada carísima a un espectáculo para volver a escuchar algo que ya conozco. Y ahí se empieza a generar un problema. Porque cuando yo voy por el lado de los derechos, tengo que empezar a hablar de la diversidad, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Y cada niño, cada niña, en cualquier lugar que esté en América Latina o en el mundo, tiene derecho a construir su cultura, a partir también de sus raíces, a partir de lo que vive cotidianamente y a partir de lo que el mundo contemporáneo le ofrece. Entonces, cuando voy por el lado del mercado, ¿qué generamos? Homogeneidad y un consumidor que no cuestiona, que es acrítico, que es culturalmente mediocre, que es producto de un pensamiento industrial. Y por otro lado, si yo voy por el lado de los derechos, voy a apostar a la diversidad. La diversidad va a generar gente crítica, cuestionadora, que va a ser culturalmente creativa. Y desde ese lugar yo puedo plantear frente al pensamiento industrial un pensamiento agrícola en lo que hacemos, que tiene que ver con lo que hablaba Sandra, por ejemplo, sembrar, cuidar, regar. Entonces tenemos que hablar de frutos culturales, no de productos. Y fíjense la idea, porque cuando nos llevan por el lado del producto, empezamos a hablar de que se puede gestionar, que se puede controlar, que se puede crear públicos, satisfacer necesidades. Y cuando creamos un producto, siempre lo usamos, lo tiramos y queremos otro. Y eso desarrolla una actitud existencial que es ansiedad, búsqueda de resultados, un modelo excluyente en la educación, que se puede transformar o traducir hoy en la educación artística tradicional, donde el artista era una clase especial de ser humano, era aquel especial donde nosotros vamos a hacer un coro, entonces elegimos a los que afinan, pero los que no afinan, bueno, problema, quedaron fuera, no tienen derecho a ejercer. ¿Sí? Y si voy por el otro lado y pienso desde un lugar agrícola, que yo apuesto a una cosecha, siembro, cultivo, cosecho, voy sembrando, voy regando, voy cultivando, y voy a tener una cosecha que nunca sé cómo va a ser. Voy a apostar a que cada una de esas plantitas sean diferentes y crezcan a su manera, con su tiempo, a su forma. Entonces no voy a buscar resultados, voy a valorar procesos.
Voy a generar así un modelo inclusivo que se puede llegar a denominar como educación por el arte, donde cada ser humano es una clase especial de artista y tiene derecho a ejercer su creatividad. Esto para mí es central hoy, en el cual pienso de cualquier política cultural o cualquier estrategia artística pensada hacia las infancias. Y sobre todo, no caer en la trampa esta que nos brinda estas plataformas que nos unifican, que nos uniformizan, que por un lado nos dicen que hay una gran diversidad, pero cuando uno va a buscar, siempre hay paramétricas que te terminan mostrando siempre lo mismo. ¿No le ha pasado a ustedes que entran, por ejemplo, a YouTube, ponen una canción y al rato le empiezan a apareer un entorno de artistas todos parecidos? ¿Por qué? Porque le hicieron tu gusto. Entonces tú te crees que tenés mucha diversidad, pero no conoces qué está pasando en Tanganica, o qué está pasando en la selva amazónica, o qué nuevos cantos se están haciendo en un suburbio de Nueva York, como estoy ahora acá. Entonces, vivimos una gran fantasía de la hipercomunicación, donde en realidad hay una gran pobreza cultural, donde nos quieren formar culturalmente mediocres y consumidores de cultura casi en forma acrítica. Y todos sabemos, los que estamos en el arte, que nosotros generamos lo contrario. Por eso yo les invito a que pensemos que nosotros somos cultivadores y generamos frutos. Y quiero solo despedirme con un pequeño texto que escribió un artista guatemalteco que hablaba justamente del fruto a ver si lo encuentro por acá, si no paramos, porque ya estamos muy pasados de tiempo, me parece, ¿no? Hay una frase muy linda que escribió Carlos Galicia, un artista guatemalteco, sobre el tema del fruto cultural, y me gustaría leérselos porque... ¿Perdón? Solo esto, mirá. Esperamos que lo busques. Los frutos de un árbol son peculiares. Protegen del exterior a las semillas, las alimentan, las cuidan y las preparan hasta que éstas crecen en una nueva tierra. Pero el fruto no únicamente cuida y se alimenta a sí mismo, sino que también alimenta a los seres vivos que están a su alrededor. O sea, un fruto no solo piensa en sí, sino en los demás. Gracias al fruto, las semillas del árbol se propagan por el campo y su esencia trasciende su propio ser. Quizás lo más sorprendente es la bondad del árbol, que sin reproches alimenta a todo aquel que esté cerca de él. Y no le basta dar 1 o 2 frutos, da infinitamente, sin pedir y sin alarde. La creatividad en la educación y en el arte tiene que ver con los frutos que el ser humano aprende a generar desde su propia tierra. Frutos únicos que empieza a reproducir naturalmente cuando su proceso educativo alcanza el clímax del conocimiento y la inspiración. Porque la creatividad tiene mucho que ver con la felicidad de la realización personal. Es decir, un ser creativo tiene que ser el mismo, estar en el lugar que le pertenece y alcanzando sus propias aspiraciones vitales, las cuales son diferentes para cada ser humano. Es por eso que desde la complejidad nos alejamos de aquella creatividad estereotipada y damos cabida a una creatividad natural que busca el bien común y se fundamenta en el dar, compartir, ayudar, transformar y trascender de tal forma que la verdadera creatividad permita la transformación del futuro. De Carlos Galicia, un músico joven guatemalteco. Y por acá paro, Silvia. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, primero le disculpas porque escuché sin plataformas y ya conecté con Mundo Bucheado, pero bueno, invitamos a que... No, por favor. No, lo que pasa es que... No, tranquila, lo que pasa es que... No, me desubicaste porque estaba en otro viaje nada más, pero yo quería mostrarlo. Lo que pasa es que no hay tiempo, realmente nos hemos pasado y no creo que sea el momento de entrar ahora a hablar de Mundo Bucheado, no íbamos a ir muy lejos. Tranqui, te agradezco igual el empujón. No. Mele. Sí, Mele, decía. No se escuchó, Mele. Me tengo que ir. Yo tenía tiempo hasta 18:30.
otra actividad y no llego, sino simplemente agradecerle, porque ha sido tan, tomo lo que dijo Julio, esta metáfora del fruto, es lo que yo siento. Gracias. Discúlpenme y cualquier cosa me escriben por el mail, pasar el mail. Nada, agradecida profundamente. Bien. Ok. Nosotros también. Gracias. Gracias, Mele. Bueno, hay unas preguntas. ¿Vos, Ale, las tenés? No sé si alguien quiere tomar la posta para algunas preguntas. Si no les parece mal y si pueden, son 38, nos quedamos unos 15 minutos más o menos, si pueden, como para debatir las preguntas que se estén haciendo. Dejen sus datos, por favor, no sé si me está escuchando. Sí, porque se me congela la pantalla por momentos. Dejen sus datos y sus links y plataformas o lo que quieran dentro del chat. Y bueno, ya después invitaremos a los compañeros que no pudieran venir por sus actividades personales a ver esta exposición que realmente fue de lujo. Yo es como si hubiera tomado un curso, no tengo como una loca, cosas, palabras y cosas que me parecen que son, es una nueva mirada que tenemos que tener aquellos que nos dedicamos con amor y responsabilidad. Antes de las preguntas quería comentar. Silvia, discúlpame, se te entrecorta el audio. No sé si todos te escuchan igual que yo. Sí, yo no sabía si era yo o era Silvia. No, Sí. vamos así. No. Yo corto y te doy la palabra, vos, Ale, para las preguntas. Así que quiera tomar. Bueno, ahí Mari, estás levantando la mano, no sé si querés comentar algo ahí. Hola, ¿cómo están? Bueno, hermoso lo que compartieron recién con nosotros y con nosotras. Me hacía una pregunta que no sé si tiene respuesta, pero por ahí nos pueden guiar, nos pueden ayudar a seguir pensando, ¿no? Yo, bueno, participo hace muchos años del Consejo de Niñez. El Consejo es un órgano público de incidencia política creado por una ley provincial, y bueno, avalado por una ley nacional y por la Convención de los Derechos del Niño, etcétera, donde, digamos, es un espacio de red, donde generamos puentes entre la sociedad civil y los responsables institucionales de todas las jurisdicciones del Estado, etcétera. Y tenemos un gran problema en nuestra ciudad, Silvi siempre lo comenta en la asamblea, como una preocupación para encontrarle la vuelta, ¿no? Que tiene que ver con poder pensar de qué forma podemos movilizar a los funcionarios políticos, concretamente de nuestra ciudad, a poder entender la importancia de generar esto que decía Sebastián, si no me equivoco mal el nombre, del acto cultural, de que haya espacio para que se genere eso. Y esto que también recién compartían del fruto, ¿no? Esa metáfora tan bonita que recién compartieron al final. No le estamos pudiendo encontrar la vuelta para generar esas voluntades, para convencer que esto es bueno para todos los pibes y pibas, incluso para sus hijos, para sus sobrinos y sobrinas, para sus niños cercanos. Y sabemos que la herramienta que tenemos es la organización popular, ¿no? Pero bueno, ¿qué estrategias por ahí han desarrollado desde los lugares que ustedes transitan y que por ahí nosotros podamos tomar algo de eso para trabajarlo como espacio colectivo? Gracias, Mari. No se puede tomar la palabra cualquiera de los que están, de los ponentes que están.
las sugerencias serán bienvenidas y me parece rica la pregunta. Yo me quedé, bueno, Sandra, estoy hablando aquí, porque ya en breve también me tengo que retirar a clase. No sé si tenemos la respuesta muy clara, pero sí tomo esto de volver a juntarnos, estar organizados, organizades, porque no está en primer plano la infancia en muchos lugares. Ni ahora que la veo a Laurita Galace, que no la había visto en la charla, ni desde el lado del juego, y sé que está bien organizada con eso, y en primera infancia se están dando cuenta que existe la posibilidad de que se le puede mirar a la primera infancia. Entonces creo que, nada, seguir adelante y proponiendo actividades, proponiendo, no, es muy difícil sentarse a esperar, porque no va a venir nada. Yo creo que hay que ejecutar, hay que empezar a organizarse sin esperar que venga nada, y de tanto ruido que se va a hacer, van a decir, ah, miren aquellos, vamos a tener que trabajar de ese modo. Creo que es lo que funciona. Empezar a hacer camino. Son frases viejas, ¿no? Esto de hacer camino al andar y todo eso, pero realmente creo que es lo que nos queda. Fortalecernos entre los que tenemos el deseo, las ganas, el empuje, y contagiar y comprometer. Por el hecho mismo de que el otro no está haciendo, comprometes de esa manera, haciendo. Eso es lo que me parece a mí. Decir, bueno, ¿qué es bueno que hagamos? ¿A dónde lo llevamos? Nos salimos del centro, nos vamos a los barrios, volvemos al centro. O sea, ¿qué hacer? Creo que hay que hacer. Muchas gracias, Sandra. No sé si alguien quiere aportar más, Santi o Julio. No, yo quería, sí, por el mismo lado de Sandra. No hay una fórmula, lo que Marí preguntaba no tiene una respuesta clara. La sociedad tiene una gran hipocresía con respecto a las infancias, hay un discurso doble que funciona en todos lados igual, y los políticos son los peores, siempre, siempre. No importa de qué visión estén, siempre van a estar. No sé si es por lo que decimos acá en Uruguay, que como los niños no votan, no hay urgencia de atenderlos, pero sí creo que hay que forzarlos. Este mismo hecho que ustedes han organizado hoy es una forma de empezar a torcer eso, y cambiar el contexto es muy difícil. Yo por eso no vuelvo a invitar a que pensemos las luchas de distintos lugares, también desde las redes sociales, porque hoy están haciendo estragos en la construcción de la sensibilidad y de los valores. Y lo directo del arte es insustituible. Por eso, como dice Sandra, hay que seguir haciendo cualquier espacio que se gane, pero también hay que pelear con creatividad y no quedarnos siempre en las formas tradicionales, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pelear. Hoy, por ejemplo, le pregunto a Marí, ¿ustedes han discutido ahí por qué cada escuela que está en su ciudad tiene una biblioteca y no tiene una discoteca? Por ejemplo, ¿no? No, eso se da por hecho. O sea, la música no existe. Tenemos toda la música infantil que hay en la Argentina, que es alucinante, no entra al aula. Nadie se siente responsable por eso, y bueno, que ocurra lo que ocurra, como un milagro. Pero todo el mundo te va a decir, no, pero si tenemos a YouTube, nos conectamos a YouTube y ahí está todo. Mentira. Lo que no hay es una curaduría, no hay un criterio, y eso es lo que tenemos que pelear, un criterio cultural, hacia dónde queremos que vaya nuestra infancia, cómo queremos nutrirla, ¿no? Y eso creo que es la lucha que tenemos que dar, y no hay que esperar que los políticos se den cuenta, hay que hacerlos tropezar y darse de cabeza contra el piso, y no es fácil, pero puede ocurrir, puede ocurrir. Están ocurriendo muchos cambios. Yo ahora he estado en Colombia, estuve en Guatemala, en México, Puerto Rico, y están pasando cosas increíbles. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Tenemos que estar más juntos, comunicarnos e intercambiar experiencias. Así que esta experiencia de hoy ya es un primer paso, me parece a mí. Muchas gracias Julio. La verdad que sí, comparto, y es algo de lo que se venía hablando también en el Consejo, así que bueno, muchísimas gracias. Y ahora les voy a algunas preguntas de las que nos llegaron. Bueno, algunas fueron formuladas antes de escucharlos, y como bueno, entonces preguntaban si a la hora de componer pensaban en algún niño en especial. Creo que se refiere a esta mirada que vos decías, Julio, a ver
desde qué infancia, ¿no? O sea, la utópica, la de uno o al niño que tenemos enfrente, creo que tiene que ver por ahí. Si pensaban en algún niño especial al momento de crear. Esa era una de las preguntas. No sé si alguien quiere, hay varias más que ahora las selecciono. Después, bueno, con respecto a las instituciones formales, si preguntaban también si consideran beneficioso ampliar la carga horaria o la calidad del contenido artístico en la formación escolar, y por qué. Creo que algo empezaste a dar el puntapié, Julio, recién cuando nombraba lo de la discoteca. Yo como docente nunca me lo pregunté, pero sí veía esa necesidad, quizás yo llevaba desde mi casa música. Bueno, recientemente el fallecimiento de Carlitos Balá, tengo aún los cassettes en mi casa, y bueno, compartía con mis hijos en casa, pero lo he llevado al jardín, pero como una voluntad individual, digamos, ¿no? O desde un conocimiento individual, pero nunca me lo había preguntado así, de esa manera, y bueno, era una de las preguntas que sugerían acá, a ver si consideraban, más allá de aumentar la carga horaria y la calidad de los espacios artísticos en la formación escolar. ¿Y por qué? Yo creo que no es un tema de carga horaria ni de calidad, es un tema de modelo educativo. Es decir, ¿qué función cumple el arte en la formación de un ser humano? Entonces, a partir de ahí, porque yo puedo tener muchas horas de música, pero si tengo un encuadre errado desde el punto de vista de la formación del ser humano, no sirve para nada. Es decir, en definitiva lo que hay que discutir es los modelos de la educación por el arte, que son absolutamente revolucionarios en función a lo que es la educación artística tradicional. ¿Tá? Si tú me decís que querés más horas de música en el sentido tradicional, digo que no, porque no sirve para nada. Y eso mismo está demostrado que la sacan y no pasa nada. Es decir, acá el tema, ya Platón lo había planteado, que el arte puede ser la base de toda la educación, pero no estamos dispuestos a discutir en serio sobre eso. Entonces, cuando hablamos de más horas o más calidad, lo que estamos hablando es más de lo mismo. Y lo que tenemos que cambiar es el encuadre, el enfoque, ¿no? Cómo se construye el conocimiento, cuál es el sentido del arte en la formación del ser humano, porque no es formar artistas, sino que es formar personas. Entonces ahí cambia, porque si tú me dices, bueno, vamos a tener más horas para que el coro cante mejor, más afinado, sí, bueno, no me opongo, pero tal vez esa no sea la razón de tener un coro, ¿sí? Y tal vez la razón de tener un coro sea que los que no afinan se sientan capaces de cantar. Entonces yo te digo, bien, sí, más arte, pero ¿con qué visión? ¿Para qué? ¿Desde qué lugar lo pensamos? Voy a continuar la línea de Julio. Yo sueño con que sí, que es más arte en ese sentido, ¿sí? No en más de lo mismo, sino en ese sentido. Y a muestra tuvimos la etapa de la pandemia, que de la única manera que había actividades que salvaron a la niñez eran las actividades artísticas. De pronto el arte aparecía como el salvador de todas las situaciones. ¿Y qué quiere decir? No lo salvamos con matemática, no lo salvamos con ninguna otra, pero sí con el arte, con la posibilidad de expresión, con la posibilidad de poner en palabras, de interactuar con el otro, etcétera, etcétera, etcétera. El arte vino ahí a ocupar el lugar que nunca debió perder o que siempre debió tener, ¿sí? Pero este tipo de arte. El arte que salva, el arte que nutre, el arte que te permite crear, encontrarte, valorarte. Entonces yo creo que sí, y también en la formación de profesores de arte, también hay que trabajar en ese sentido. Nosotros estamos laburando en ese sentido porque trabajo en esa formación, pero ¿en qué profesores salen, ¿no? De las formaciones? ¿Qué quieren? ¿Para qué sirve? Nosotros ya sabemos que no está para formar artistas el arte en la escuela, ¿sí? Pero sí está para sacar, para acrecentar, para recrear, para un montón de otras cosas que son súper necesarias en el ser humano. Así que hay que encontrar, y no solamente hay que esperar que nos den el lugar en las escuelas, porque el lugar tenemos, hay que ver qué hacemos con el lugar que tenemos también. Muchas gracias, Sandra, Julio, súper claros los dos. No sé si Santi andas por ahí. Mira, también
Acá uno o dos preguntas que nos han llegado que tienen relación. Que una es, ¿qué cuestiones consideran fundamentales para trabajar con la infancia y las adolescencias de hoy? Algo se estuvo comentando. Y cómo motivar la participación de adolescentes en contextos de tanto empobrecimiento subjetivo, que era un poco lo que estaban charlando, ¿no? Hoy de lo que estaba sucediendo, de este empobrecimiento cultural, pero me parecía poner el énfasis en las infancias, pero en los adolescentes, ¿no? Porque vemos que hay, a ver qué piensan de qué cuestiones son fundamentales trabajar con los adolescentes hoy, que algo dijo Mele también, que ella fue pasando por las distintas edades con las que trabaja, y cómo motivarlos en esa participación en este contexto. Habla ahora mi rol de docente de secundaria, ¿sí? Lo que creo es que los adolescentes necesitan ser escuchados. En las instituciones educativas están ahí sentados para que les digan lo que tienen que hacer, y en muy pocas asignaturas, no digo que no haya, y hay muy buenos docentes de todas las asignaturas, pero se sigue necesitando que sean escuchados, que su opinión vale, que uno cumpla con lo que dice, y que podamos darles el lugar y el espacio no apresurado para que puedan encontrarse en equipo trabajando, pero en equipo con un entrenamiento de equipo, de escucha, de aceptación, de tolerancia, de que no todo es ya y que de los errores se aprende, porque están entrenados en que tienen que ser perfectos, todo tiene que salir bien, que si no te sale sos de una forma o sos de la otra. Entonces, sobre todo el arte, les enseña esto, ¿no? Que del error se aprende, que es un ensayo para la vida, que a veces las primeras 50 cosas se les ocurren a todo el mundo y después de las 58 empezás a ser un poco más creativo. Entonces la búsqueda, el permiso, bueno, cuando ellos tienden a estar totalmente formateados, a veces por necesidades adolescentes, por pertenencia, por querer pertenecer, bueno, esto, aceptación y escucha. Animarse al ridículo, al error, a que aunque parezca a quitarse las etiquetas. Hay una lista muy grande. Y así, de a poquito, dándoles confianza y ofreciéndoles un colchón donde sepan que se pueden tirar para atrás y que van a estar protegidos, armando ese colchón con sus pares, es donde ellos empiezan a mostrarse verdaderamente como son. Retomo algo de lo que decía Sandra, y quizás desde mi rol como formador y también como psicoanalista. Como formador recibo estudiantes que son jovencitas y jovencitos que tienen 18 o 17 años, con lo cual son adolescentes. Y lo primero que me encuentro es con, como decía Sandra, con sujetos que no han sido invitados nunca a hablar. Están muy bien entrenados en escuchar y en responder a ciertas consignas, pero no están acostumbrados a que los inviten a preguntarles, y bueno, ¿y vos qué pensás? Esa me parece que es como la primera cosa que podría hacer un educador, decir, bueno, ¿y vos? ¿Quién sos vos? A ver, contame quién sos vos. Y mostrar ese interés por el otro, un interés genuino, ¿no? A mí por lo menos me toca quizás también lidiar con los síntomas contemporáneos en la juventud, y eso es bastante dramático, porque lo que empieza a aparecer de manera muy notoria y angustiosa es el cuerpo en los adolescentes. Ustedes saben que el cuerpo es la última frontera antes de la devastación subjetiva, ¿no? Antes de que el sujeto se desmembre psíquicamente, por supuesto, ¿no? Está el cuerpo. Y nos encontramos con eso, los profesionales de la salud nos encontramos con padecimientos en el cuerpo. De los jóvenes y de los adultos también, pero sobre todo de los jóvenes. Jóvenes que cuando tienen que entrar a la escena se quedan sin voz. Y entonces aparece el cuerpo. Las viejas histerias de Freud o de Lacan no existen.
o las neurosis obsesivas de Freud y Lacan no existen. Lo que aparece es mucho el cuerpo. Y aparece algo que también, por supuesto, no es algo mío, es algo que se investiga, se ha investigado este último tiempo, es que lo que aparece, y un poco lo nombraba Julio, es como la pérdida de la sensibilidad. Por eso también uno de los síntomas que a mí por lo menos me preocupa mucho es los excesos. Los excesos leídos como un sujeto que desesperadamente intenta recuperarse de alguna manera en alguna experiencia extrema. Esa es la lectura, ¿no? Que cuando un niño o un jovencito entra en situación de consumo, de hecho, esto es transversal, ¿eh? Esto no es propio de una clase social. Lo que hay es un movimiento desesperado del sujeto por volver a sentir aquello que ya deja de sentir porque, bueno, los contextos contemporáneos no solamente inhabilitan, sino que al mismo tiempo barren la capacidad de la sensibilidad. Entonces digo, pensando en eso, para mí es la pregunta. Es simplemente eso, digo, pensando, bueno, ¿qué se puede ofrecerle? Repetime la pregunta, pensaba así como, bueno, ¿qué es lo que se puede ofrecerle a los jóvenes, a las jóvenes? Y una pregunta, pero no es que hay una pregunta. Bueno, ¿quién sos? ¿Qué querés? ¿Qué te gusta? Y partir desde ahí, y yo creo que hay que bancarse eso, hay que bancarse partir desde un lugar que quizás no es el que uno quizás en principio pensó. Eso es lo que puedo aportar un poco en esta línea que están planteando. Muchas gracias. Y bueno, estamos todos apurados. Yo agradezco infinitamente su participación, un placer enorme. Y bueno, sigamos pensándonos en comunidad. No sé si alguien de las compañeras quiere decir algo más, pero ya estamos con el tiempo justo. Los abrazo y sigamos pensándonos. Yo quería despedirme, me tengo que ir, lamento mucho, y agradecer mucho la instancia. La verdad que fue muy lindo reencontrarme, especialmente con Santiago, que somos colegas de la canción hace mucho, que nos debemos a una charla más profunda algún día, Santiago. Y bueno, conocerlos a todos ustedes, felicitarlos por la iniciativa, no le aflojen, sigan con esto porque es vital. Todos los que estamos, todos y todas los que estamos alrededor de la infancia, tenemos que ser guerreros, guerreras, y estar siempre confiando en el futuro, en lo que tenemos que hacer hoy, pero siempre estamos juntos, todos. Así que les mando un gran abrazo y como siempre a la orden, cualquier momento que nos crucemos por la vida, en esta vida tan linda de estar siempre pensando el mundo, haciéndole cosquillas a las ideas, como me gusta decir a mí, y navegando fantasías para construir otros mundos. Así que les mando un gran abrazo. Gracias, y estamos en contacto. ¿Ok? Abrazo. Gracias por todo. Bueno, gracias a todos. Recordamos que quedaron los mails y algunos datos ahí que han puesto los ponentes en el chat para quien quiera comunicarse. Porque es verdad, os hemos compartido tanto, estamos apurados o en el tiempo apurado, pero quedan a disponibilidad, así que les agradecemos por eso también. Gracias, un abrazo grande y gracias por el espacio. Gracias por Es bueno que el tiempo quede corto, quiere decir que tenemos muchas ganas de seguir. Chao, Laurita. Chao, gente. Chao, Sil. Chao, chao. Te quiero, San. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias.